Chicos, esto sí que no me lo esperaba de Kanyaman. Han salido unos rumores, bueno, más que rumores, una revelación que explica por qué el actor vive así, como si el futuro no existiera para él. Prepárense porque esto va a dar que hablar. Veréis, hasta ahora pensábamos que Khan vivía la vida loca, ¿no? Que era el típico artista que se dejaba llevar por el momento sin ataduras, sin pensar mucho en mañana. Y claro, con la vida que lleva, los viajes, las novias que cambian, pues tiene sentido, ¿verdad? Pero resulta que la cosa tiene un motivo de peso, y no es que sea un irresponsable para nada. Pues bien, parece ser que todo este rollo de vivir al día, de no hacer planes a largo plazo, viene de algo muy, muy personal. Se comenta, y esto lo he leído por ahí en sitios que suelen acertar, que Kanyaman vivió una etapa súper dura en su juventud. Una etapa en la que se sentía atrapado, asfixiado, sin poder ser él mismo. Imagino que luchando contra presiones, expectativas, o quién sabe, quizás hasta una crisis existencial de las gordas. Y por lo que dicen, esa experiencia lo marcó tantísimo que ahora, para él, el futuro es como una especie de cárcel. Si empieza a pensar demasiado en lo que vendrá, en qué tiene que hacer, en dónde tiene que estar, siente que vuelve a esa sensación de ahogo. Es como un mecanismo de defensa, ¿sabéis? Necesita esa libertad absoluta, esa espontaneidad, para sentirse vivo y para no volver a caer en ese pozo. Pensadlo bien. Si has pasado por algo así, por esa sensación de que tu vida no te pertenece, de que estás obligado a ser alguien que no eres, entenderíais perfectamente esta actitud. Para él, el presente es su refugio, su forma de asegurarse de que nadie, ni siquiera él mismo, le va a quitar el control de su vida. Ahora, ¿esto significa que es irresponsable? Pues yo creo que no. Creo que es una persona que ha aprendido de su pasado de la manera más dura, y que ha decidido construir su vida de una forma radicalmente distinta. Es como si dijera, ya tuve mi tiempo de encierro, ahora quiero volar libre. Y ojo, eso no quita que también pueda disfrutar de las cosas, ¿eh? Pero la mentalidad de no anclarse, de no planificar en exceso, es su estrategia para no volver a sentirse prisionero. Muchos dirán que así es difícil construir una vida estable, tener relaciones duraderas, ¿verdad? Y sí, es un punto a favor. Pero también hay que ponerse en su piel. A veces la estabilidad que nos venden no es la que todos necesitamos. Quizás su estabilidad está en esa libertad, en esa capacidad de reinventarse cada día, de no tener ataduras que lo frenen. A mí me da que pensar, de verdad. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por lo que deberíamos hacer por lo A? Y antes de que se me olvide, hola a todos los que se han sumado al canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Volviendo a Khan, esta revelación cambia un poco la perspectiva, ¿no? Ya no es solo el guaperas que vive de fiesta en fiesta. Es alguien que por un trauma o una experiencia muy fuerte, ha decidido que la única forma de ser feliz es viviendo sin mirar atrás ni mucho hacia adelante. Es una forma de vivir al límite, pero para él es la forma de estar a salvo. Lo que sí me pregunto es si a la larga esto le beneficia o le perjudica. Porque sí, vive el presente, pero ¿qué pasa cuando el presente ya no le da lo que busca? ¿O cuando la vida le pone delante situaciones que sí o sí requieren planificación? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Y bueno, para cerrar esto y que me contéis vuestra opinión, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Creéis que esta forma de vivir de Kanyaman es una señal de valentía para vivir auténticamente, o creéis que a la larga le pasará factura y acabará solo? Contadme todo en los comentarios.